Todos pensaban que iba a haber un homenaje para los novios, pero aquella noche descubrirían quién era realmente mi marido. Yo también fui engañada. Jamás supe que este hombre seguía casado. Adriana Montenegro ajustaba el último centro de mesa cuando lo vio entrar. La vinícola completa olía a jazmín y a vino añejo. Las luces doradas caían sobre las mesas como si el atardecer español hubiera sido contratado especialmente para la boda de su hermana, y todo, absolutamente todo, estaba saliendo exactamente como ella lo había planeado durante los últimos 8 meses. Todo menos aquello que estaba viendo en ese momento junto a la entrada principal, bajo el arco de flores blancas que ella misma había elegido. Esteban, su esposo de 15 años, caminando del brazo de una mujer que no llegaba a los 30, vestida con un vestido verde esmeralda que evidentemente había sido elegido para llamar la atención, riendo de algo que él le decía al oído con esa confianza absoluta de quien nunca ha sido descubierto. Adriana sintió que el suelo se movía, aunque nadie a su alrededor lo notó. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra. La garganta se le cerró, y por un instante, el mundo entero pareció reducirse a esa imagen. Su marido, sonriente, entrando a la boda de su hermana con otra mujer tomada de su brazo, como si fuera lo más natural del planeta. Adriana, el cuarteto de cuerdas, pregunta si pueden empezar 5 minutos antes, dijo una de sus asistentes, apareciendo de la nada con la tablet en la mano. Adriana respiró. Contó hasta 3, como había aprendido a hacer en 15 años, organizando bodas para las familias más exigentes de 3 continentes. «Diles que esperen la señal mía, como siempre», respondió con una voz tan firme y tan clara que nadie hubiera podido sospechar que un segundo antes su mundo se había partido en 2. Sonrió. Continuó caminando entre las mesas, verificando la disposición de las copas, saludando a los invitados VIP con esa calidez profesional que la había hecho famosa en el mundo de los eventos de lujo. Por dentro, cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera hacia Esteban, que le exigiera una explicación, que montara la escena que cualquier mujer traicionada tendría derecho a montar. Pero Adriana Montenegro no era cualquier mujer, y aquella no era cualquier boda. Era la boda de Lucía, su hermana menor, la persona que más amaba en este mundo, y no iba a permitir que la traición de su esposo arruinara el día más importante en la vida de Lucía. ¿Cómo lograría Adriana sobrevivir a las próximas horas sin que nadie notara que su corazón se estaba desmoronando en silencio? Esa pregunta la acompañaría durante toda la tarde, mientras ella, con una sonrisa perfecta y una voz serena, seguía dando órdenes al personal, coordinando al fotógrafo, ajustando el cronograma, todo mientras observaba de reojo cada movimiento de Esteban y de la mujer que lo acompañaba. Se conocieron 15 años atrás, en una feria de proveedores para bodas en Ciudad de México. Ella tenía 22 años y apenas comenzaba su carrera como asistente de una ceremonialista reconocida. Él tenía 28 y ya dirigía una constructora que su padre le había heredado. Esteban era carismático de una manera que desarmaba a cualquiera. Hablaba con seguridad, miraba a los ojos, recordaba nombres, hacía sentir a la gente como si fuera la persona más interesante del mundo. Adriana, acostumbrada a organizar la felicidad ajena, no esperaba que alguien pudiera construir tanta felicidad solo para ella. Se casaron 2 años después, en una ceremonia sencilla pero elegante, que ella misma diseñó hasta el último detalle. Los primeros años fueron, según todos los que los conocían, un matrimonio envidiable. Esteban viajaba constantemente por los proyectos de construcción de la empresa, que había crecido hasta abarcar desarrollos inmobiliarios en varias ciudades del país y, más recientemente, en España, donde había abierto
una oficina de representación. Adriana, por su parte, había construido su propia empresa de organización de bodas de lujo, con clientela que incluía a políticos, empresarios y hasta algunas celebridades menores. Los viajes de Esteban se hicieron más frecuentes en los últimos 3 años. Al principio, ella no lo cuestionó. Confiaba en él, confiaba en el matrimonio que habían construido, confiaba en que 15 años de vida compartida eran suficiente cimiento para resistir cualquier tormenta. Hubo señales, claro que las hubo. Llamadas que cortaba abruptamente al entrar ella a la habitación. Un perfume nuevo, distinto, en algunas de sus camisas. Una frialdad creciente en la intimidad que ella atribuyó al estrés del trabajo, a la edad, a la rutina inevitable de cualquier matrimonio largo. Adriana eligió confiar, eligió no preguntar demasiado, eligió creer que el hombre que le había prometido una vida entera seguía siendo el mismo hombre. Del otro lado de esa historia estaba Valeria Rojas, 29 años, arquitecta de profesión y una influencer de decoración con más de 300.000 seguidores que admiraban su buen gusto y su vida aparentemente perfecta. Valeria había conocido a Esteban 14 meses atrás, en la inauguración de uno de sus desarrollos residenciales en Madrid. Él le había dicho, con la misma seguridad con la que hablaba de todo, que estaba divorciado desde hacía más de 1 año, que su matrimonio anterior había terminado en buenos términos, que solo quedaban algunos trámites legales pendientes por resolver, cosas de abogados, papeleo tedioso que no tenía nada que ver con el amor que sentía por ella. Valeria le creyó. ¿Por qué no habría de creerle? Esteban nunca se comportó como un hombre casado, nunca escondía el teléfono con nerviosismo, nunca inventaba excusas extrañas, nunca desaparecía en fechas sospechosas. La llevaba a cenar en restaurantes públicos, publicaba fotos con ella en redes privadas que compartía solo con amigos cercanos. Hablaba de un futuro juntos con una naturalidad que solo podía venir de alguien completamente libre. Cuando él le mencionó que había sido invitado a la boda de la cuñada de su mejor amigo en España y le propuso que lo acompañara para conocer finalmente a su círculo cercano, Valeria sintió que por fin daban un paso importante en la relación. Jamás, ni en sus peores pesadillas, hubiera imaginado que estaba a punto de entrar, del brazo del hombre que amaba, a la boda organizada por la esposa de ese mismo hombre. La tarde avanzaba entre brindis, risas y la orquesta interpretando piezas suaves mientras los invitados se acomodaban para la ceremonia. Adriana coordinaba cada detalle con una precisión quirúrgica. Verificó que los micrófonos del oficiante funcionaran correctamente. Ajustó personalmente el orden de entrada del cortejo. Confirmó con el chef que el primer tiempo estuviera listo exactamente a las 7:30. Cada movimiento suyo proyectaba control absoluto. Nadie, ni siquiera Lucía, notó que detrás de esa fachada impecable, Adriana estaba reconstruyendo mentalmente cada mentira, cada viaje, cada excusa de los últimos 3 años, encajando las piezas de un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. «Te ves tensa», le dijo Lucía, tomándola del brazo mientras esperaban que llegara el momento de la entrada. «¿Todo bien con los proveedores?» «Todo perfecto», respondió Adriana, apretando suavemente la mano de su hermana. «Hoy es tu día. Nada va a salirse de control, te lo prometo», y lo decía en serio, porque en ese instante, mientras sonreía a Lucía con los ojos húmedos de una emoción que su hermana interpretó como ternura, Adriana ya había tomado una decisión. No iba a montar una escena, no iba a gritar, ni a llorar frente a 200 invitados, ni a arruinar el día que su hermana había esperado toda su vida. Pero tampoco iba a quedarse callada. Esteban había cometido un error fatal. Había subestimado completamente a la mujer con la que llevaba 15 años casado.
Nunca imaginó que la profesional impecable que organizaba bodas para las familias más poderosas del país pudiera, con la misma frialdad con la que coordinaba un evento, orquestar su propia caída. Mientras los invitados se dispersaban hacia las mesas del jardín para el cóctel, Adriana aprovechó unos minutos para recorrer mentalmente cada detalle del cronograma. El chef necesitaba confirmación sobre el segundo tiempo. El florista había preguntado si podía retirar 2 arreglos que sobraban, y la madre de Lucía insistía en saber si el brindis se haría antes o después del primer baile. Adriana respondió a cada pregunta con la misma precisión de siempre, como si su mente no estuviera, al mismo tiempo, reconstruyendo cada detalle de los últimos 3 años de su matrimonio bajo una luz completamente nueva. Recordó, por ejemplo, aquel viaje de negocios a Barcelona hacía 8 meses, cuando Esteban le había dicho que se quedaría 2 semanas adicionales por un proyecto complicado con la municipalidad. Recordó una llamada de un domingo por la tarde en la que él sonaba distraído, casi ausente, mientras ella le contaba sobre un problema con un cliente. Recordó también la vez en que encontró, sin darle mayor importancia, un recibo de una joyería en su chaqueta, un anillo que él jamás le entregó y que ella asumió, ingenuamente, que sería un regalo sorpresa para algún aniversario que nunca llegó. Cada uno de esos recuerdos, aislados, no significaba nada. Pero juntos, alineados uno tras otro como las piezas de un rompecabezas que finalmente revelaba su imagen completa, formaban un patrón devastador que Adriana ya no podía seguir ignorando. Sintió por un instante la tentación de derrumbarse, de sentarse en algún rincón oscuro del jardín y llorar todo lo que no se había permitido llorar en los últimos minutos. Pero se contuvo, respiró. Se recompuso el cabello frente a un espejo de cortesía junto al tocador y regresó al salón con la misma sonrisa profesional de siempre. «Adriana, ¿todo bien?», le preguntó una de sus asistentes, notando quizás una sombra fugaz en su expresión. «Todo perfecto», respondió con la voz firme. Solo estaba revisando el cronograma de la noche. Caminó hacia la zona de las mesas VIP, saludando a los socios más importantes de la familia, deteniéndose a conversar unos segundos con cada uno, preguntando por sus vuelos, por sus hoteles, por sus familias. Era parte del trabajo, hacer que cada invitado se sintiera atendido, especial, importante. Nadie hubiera podido adivinar que, mientras sonreía y conversaba, ella estaba calculando mentalmente cuánto tiempo le quedaba antes de que comenzara la ceremonia, cuánto tiempo antes de tener que ejecutar el plan que apenas comenzaba a tomar forma en su cabeza. Se detuvo un momento junto a la barra, donde uno de los bartenders le ofreció una copa de champán que ella rechazó con una sonrisa. Necesitaba la mente completamente clara. Observó desde la distancia a Esteban conversando animadamente con un grupo de empresarios, riendo con esa risa fácil que siempre había sido parte de su encanto. Valeria estaba a su lado, callada, observando el entorno con la curiosidad de quien conoce por primera vez a la familia de su pareja, ajena por completo a la tormenta que se avecinaba. Adriana sintió por un segundo algo parecido a la lástima hacia esa mujer joven que sonreía sin saber que estaba parada sobre un campo minado. No era rabia lo que sentía hacia Valeria, era más bien una especie de reconocimiento doloroso. Las dos habían sido, de maneras distintas, víctimas del mismo hombre. Durante el cóctel de bienvenida, Adriana se acercó discretamente al técnico de audiovisuales, un joven llamado Rodrigo, que trabajaba con ella desde hacía 4 años y que confiaba ciegamente en su criterio profesional. «Rodrigo, necesito hacer un cambio en el material del homenaje a los novios», le dijo con la misma tranquilidad con la que hubiera pedido cambiar el color de un mantel. «Voy a enviarte un archivo nuevo esta noche. Es importante que sea el que se proyecte y no el que teníamos preparado.
Claro, Adriana, sin problema. ¿Todo bien? Todo bien, sonrió ella. Solo quiero agregar algo especial. Nadie sospechó nada. ¿Por qué habrían de sospechar? Adriana Montenegro modificaba detalles de último momento en cada boda que organizaba. Era parte de su reputación como perfeccionista. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que ese algo especial contenía capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de reservaciones de hotel, comprobantes de vuelos compartidos y mensajes de texto que Adriana había estado recopilando silenciosamente durante los últimos 45 minutos, desde el momento exacto en que vio a Esteban entrar del brazo de otra mujer. Porque había algo que Esteban no sabía. Adriana llevaba meses con sospechas que nunca verbalizó. Y esa misma tarde, apenas lo vio entrar, activó una alerta en su propio teléfono, una aplicación de respaldo que sincronizaba automáticamente ciertos archivos compartidos en la nube familiar que ambos usaban para las finanzas del hogar. Nunca había querido revisar esos archivos por respeto a la privacidad de su esposo. Pero en ese momento, con el corazón roto y la mente fría como el acero, decidió que ya no había nada que respetar. Se excusó 10 minutos, alegando que debía supervisar la cocina, y se encerró en un pequeño despacho de la vinícola que había usado toda la tarde como centro de operaciones. Abrió su computadora portátil. Sus manos temblaban, pero solo un poco. Encontró lo que necesitaba en menos de 5 minutos, capturas de conversaciones de WhatsApp, donde Esteban le explicaba a Valeria, con lujo de detalle, que el divorcio ya estaba prácticamente firmado. Una reserva de hotel en Barcelona a nombre de ambos, fechada hacía 3 semanas, una fotografía donde Valeria etiquetaba a Esteban en una publicación privada de Instagram, sonriendo frente al mar. Un mensaje donde él le prometía que pronto la presentaría formalmente con su familia. Todo estaba ahí, guardado sin que él lo supiera, porque Esteban jamás imaginó que Adriana revisara ese tipo de cosas, y mucho menos que supiera hacerlo con la misma discreción con la que organizaba una boda para 300 invitados. Copió cada archivo, los organizó cronológicamente. Construyó en menos de una hora una presentación devastadoramente clara de 15 meses de mentiras. Cuando regresó al salón principal, nadie notó su ausencia. La ceremonia estaba a punto de comenzar. Lucía, radiante en su vestido blanco, esperaba en la entrada junto a su padre. Adriana se colocó en su posición habitual, cerca del altar, desde donde coordinaba discretamente cada movimiento del evento. Desde ahí, también podía ver, sin que él lo notara, a Esteban sentado en la tercera fila junto a Valeria, quien sonreía nerviosa, probablemente emocionada por conocer finalmente a la familia de su pareja. La ceremonia transcurrió con una belleza que hizo llorar a más de la mitad de los invitados. Lucía y su prometido intercambiaron votos escritos por ellos mismos, llenos de humor y de una ternura genuina que contagió a todo el salón. Adriana, de pie junto al arco de flores, sonreía con lágrimas verdaderas en los ojos, aunque nadie podía imaginar que esas lágrimas mezclaban la felicidad por su hermana con el dolor de una traición todavía fresca. Terminada la ceremonia, mientras los invitados se dirigían hacia el jardín para el cóctel de la tarde-noche, Adriana interceptó a Valeria cerca de la fuente principal, aprovechando un momento en que Esteban se había alejado para saludar a unos socios de negocios. «Valeria, ¿verdad?», le dijo con una sonrisa cálida y profesional. «Soy Adriana, la organizadora del evento. Me encantó tu vestido, es precioso». «Ay, muchas gracias», respondió Valeria, genuinamente halagada. «Todo está espectacular, de verdad. Nunca había estado en una boda tan elegante». «¿Vienes con Esteban?», preguntó Adriana, con un tono tan natural que cualquiera hubiera pensado que era una simple pregunta de cortesía.
Sí, es mi pareja, respondió Valeria sonriendo con orgullo. Es amigo cercano de la familia, ¿verdad? Me contó que ustedes se conocen desde hace años. Adriana sostuvo la mirada de Valeria durante un segundo que se sintió eterno. Podía ver en sus ojos la inocencia absoluta de alguien que no tenía idea de la magnitud de la mentira en la que estaba parada. Y en ese instante, cualquier resentimiento que Adriana pudiera haber sentido hacia esa mujer se transformó en algo completamente distinto, una especie de solidaridad silenciosa entre dos personas que habían sido engañadas por el mismo hombre. Valeria, necesito hablar contigo de algo importante, dijo Adriana, bajando la voz. Pero no aquí. ¿Podrías acompañarme un momento? Es sobre Esteban. El rostro de Valeria cambió ligeramente. Una sombra de inquietud cruzó sus ojos, pero asintió y siguió a Adriana hacia un pequeño salón privado, alejado del bullicio de la fiesta. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria con la voz ya tensa. ¿Le pasó algo? Valeria, ¿hace cuánto tiempo te dijo Esteban que estaba divorciado? La pregunta cayó como una piedra en un lago tranquilo. Valeria parpadeó, confundida. Hace más de un año, cuando nos conocimos, me dijo que el divorcio estaba prácticamente firmado, que solo quedaban trámites legales. ¿Por qué me preguntas eso? Adriana respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría la vida de esa mujer para siempre, pero también sabía que Valeria merecía la verdad, la misma verdad que a ella le habían negado durante 15 meses. Porque Esteban es mi esposo, Valeria. Llevamos 15 años casados. Nunca ha existido ningún divorcio. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, buscando en el rostro de Adriana algún indicio de que aquello fuera una broma cruel o un malentendido. Pero no encontró nada más que la mirada serena y dolorosamente sincera de una mujer que también había sido traicionada. «Eso no puede ser verdad», susurró Valeria con la voz quebrándose. «Él me mostró papeles, me habló de abogados, me dijo que...» «Lo sé», interrumpió Adriana con suavidad. «Y te creo completamente. Porque a mí también me mintió durante meses, quizás años. Valeria, tú no eres mi enemiga, tú también eres su víctima». Las dos mujeres se sostuvieron la mirada durante un largo momento. Valeria comenzó a llorar en silencio, no de rabia hacia Adriana, sino de una humillación profunda al comprender que cada momento que había vivido con Esteban había sido construido sobre una mentira que ni siquiera había considerado posible. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Valeria, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de recomponerse. «Lo que voy a hacer», respondió Adriana, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, «es asegurarme de que Esteban entienda, de una vez por todas, que no puede seguir mintiendo impunemente. Pero no voy a arruinar la boda de mi hermana con un escándalo. Voy a hacerlo de la manera correcta». «¿Cómo?». Adriana sonrió, una sonrisa fría y decidida que Valeria jamás olvidaría. «Ya lo verás, confías en mí». Valeria, todavía temblando por la revelación, asintió lentamente. En cuestión de minutos había pasado de sentirse la mujer más afortunada del mundo a descubrir que era, sin saberlo, la otra. Pero algo en la serenidad de Adriana le transmitía una seguridad extraña, la sensación de que, fuera lo que fuera que estuviera planeando, tenía sentido confiar en ella. «¿Por qué me estás contando esto ahora, en medio de la boda de tu hermana?», preguntó Valeria, secándose las lágrimas, tratando de entender la lógica detrás de aquella confesión inesperada. «Podrías haber esperado. Podrías haberme llamado mañana, o la próxima semana. ¿Por qué aquí? Porque si no lo hacía ahora, Esteban iba a seguir mintiéndonos a las dos indefinidamente», respondió Adriana con una calma que parecía extraída de algún lugar muy profundo.
Porque tú mereces saber la verdad antes de comprometerte más con un hombre que ya te está mintiendo desde el primer día. Y porque yo ya no puedo seguir fingiendo que no sé lo que sé. Valeria guardó silencio, procesando cada palabra. Miró hacia la ventana del pequeño salón privado, desde donde se veía parte del jardín iluminado, los invitados riendo, la orquesta afinando los últimos instrumentos para la ceremonia. «Hay algo más que deberías saber», agregó Adriana, sacando su teléfono del pequeño bolso de mano. «Encontré mensajes, reservas de hotel, fotografías, todo desde hace más de un año. Esteban ha estado construyendo 2 vidas paralelas con una precisión casi profesional. Le mostró brevemente algunas de las capturas que había recopilado, y Valeria las observó con una mezcla de horror y una humillación que le subía por el pecho como fuego. Reconoció mensajes que ella misma había recibido, fotografías que ella misma había compartido, creyendo que eran pruebas de un amor genuino y no piezas de una farsa cuidadosamente orquestada. «Voy a matarlo», murmuró Valeria, con una furia que sorprendió incluso a ella misma. «Voy a...» «No», la interrumpió Adriana con firmeza, tomándola suavemente de la mano. «No vamos a rebajarnos a su nivel, no vamos a gritar, no vamos a montar un escándalo vulgar que solo nos haga quedar mal a nosotras. Vamos a hacer esto de la manera correcta, con inteligencia, con pruebas, frente a la gente que necesita ver exactamente quién es Esteban Montenegro en realidad». Valeria respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Había algo en la determinación serena de Adriana que le devolvía una sensación de control, de dignidad, justo en el momento en que sentía que todo su mundo se derrumbaba. «Está bien», dijo finalmente. «Dime qué necesitas que haga». «Necesito que hagas algo por mí», continuó Adriana. «Cuando llegue el momento del homenaje a los novios, quédate cerca del escenario. No hagas ni digas nada hasta que yo te lo indique. ¿Puedes hacer eso?» «Sí», respondió Valeria, con una determinación que sorprendió a la propia Adriana. «Lo que sea necesario». Antes de regresar al salón principal, Adriana se detuvo un momento frente al espejo del pequeño salón privado. Se recompuso el peinado, revisó que su maquillaje siguiera intacto y respiró profundamente 3 veces, como hacía siempre antes de enfrentar los momentos más difíciles de cualquier evento. Pensó por un instante en todas las bodas que había organizado a lo largo de su carrera, en todas las crisis de último momento que había resuelto con sangre fría. Un pastel que se derrumbó minutos antes de la recepción, una tormenta que amenazó con arruinar una ceremonia al aire libre, un novio que llegó tarde por un problema de tráfico imposible de prever. Siempre había encontrado la manera de resolver lo irresoluble. Esta vez no sería diferente, se dijo a sí misma. Solo que en esta ocasión, la crisis que debía resolver no era ajena, era la suya propia. El resto de la tarde transcurrió con una tensión que solo 2 mujeres en todo el jardín podían percibir. Adriana continuó coordinando cada detalle del evento con su profesionalismo habitual, sonriendo, saludando, resolviendo pequeños contratiempos con la agilidad de 15 años de experiencia. Esteban, ajeno por completo a lo que se avecinaba, disfrutaba de la fiesta con la confianza absoluta de un hombre que jamás había considerado la posibilidad de ser descubierto. Se le veía relajado, bebiendo champán, riendo con los socios de negocios que había invitado, presentando discretamente a Valeria como una amiga muy especial a quienes preguntaban. Cerca de las 9 de la noche, cuando el maestro de ceremonias anunció que era momento del tradicional homenaje audiovisual a los novios, Adriana se colocó cerca de la mesa de control técnico, donde Rodrigo esperaba con la laptop conectada al proyector gigante instalado sobre el escenario principal. «Todo listo, Adriana», le susurró Rodrigo. «El archivo que me enviaste está cargado». «Perfecto. Espera mi señal».
Los invitados se acomodaron en sus asientos, expectantes. Lucía y su esposo se sentaron en la mesa principal, tomados de la mano, esperando ver el video conmemorativo que Adriana les había prometido como sorpresa especial. Las luces del salón se atenuaron. La pantalla gigante se encendió con una música suave y comenzaron a aparecer fotografías entrañables de Lucía y su esposo. Su primer encuentro, sus viajes juntos, momentos familiares llenos de ternura. Los invitados sonreían, algunos lloraban emocionados. Todo parecía transcurrir exactamente como se esperaba. Y entonces, sin previo aviso, la música cambió. Las fotografías de Lucía se desvanecieron y fueron reemplazadas por una imagen que hizo que el salón entero contuviera la respiración. Una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, ampliada en la pantalla gigante para que todos pudieran leerla con claridad. El mensaje decía: «Mi amor, en cuanto se firmen los últimos papeles del divorcio, te lo presento a todos formalmente. Ya casi es oficial». La fecha del mensaje. Hacía apenas 6 semanas. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Algunos invitados se miraron entre sí, sin entender qué estaba sucediendo. Esteban, que hasta ese momento conversaba distraídamente con uno de sus socios, giró la cabeza hacia la pantalla y sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué es esto?», preguntó en voz baja, incorporándose lentamente de su silla. La segunda imagen apareció, una reserva de hotel en Barcelona, con las fechas y los nombres de Esteban Montenegro y Valeria Rojas claramente visibles. La tercera imagen, una fotografía de ambos en la playa, sonrientes, con un mensaje de Instagram debajo que decía: «El amor de mi vida», con un corazón rojo. El murmullo se convirtió en un silencio absoluto, denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados, uno por uno, comenzaron a girar la cabeza, primero hacia la pantalla, después hacia Esteban y finalmente hacia Adriana, que permanecía de pie junto a la mesa de control, con la espalda recta y el rostro sereno, observando la escena con una calma que resultaba casi aterradora. «Apaguen esto ahora mismo», gritó Esteban, levantándose completamente de su silla, con el rostro pálido y las manos temblando. «Rodrigo, apaga la pantalla». Pero Rodrigo, siguiendo instrucciones precisas de Adriana, no se movió. «Esteban», dijo Adriana, con una voz que resonó clara y firme en todo el salón, sin necesidad de gritar. «¿Por qué no le explicas a todos quién es la mujer con la que aparecías en cada una de estas fotografías?» El silencio se hizo todavía más profundo. Lucía, desde la mesa principal, miraba la escena con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, pero sintiendo que algo terrible se desplegaba frente a ella en el día más importante de su vida. «Adriana, por favor, no hagas esto aquí», susurró Esteban acercándose a ella con desesperación, bajando la voz en un intento inútil de contener el desastre. «Podemos hablarlo en privado, te lo suplico». «Ya tuviste 15 años para hablarlo en privado, Esteban», respondió ella, sin alzar la voz, sin perder jamás la compostura. «Tuviste 15 meses, según parece, para contarme la verdad. Elegiste mentir cada uno de esos días». Fue entonces cuando Valeria, que había permanecido de pie cerca del escenario, tal como Adriana le había indicado, dio un paso al frente. Su rostro reflejaba una mezcla devastadora de vergüenza, dolor y una dignidad que sorprendió a todos los presentes. «¿Puedo decir algo?», preguntó, con la voz temblorosa pero decidida, dirigiéndose a todo el salón. Adriana asintió, cediéndole el espacio. «Mi nombre es Valeria. Conocí a Esteban hace 14 meses. Él me dijo que estaba divorciado, que su matrimonio había terminado mucho antes de conocernos. Yo le creí.
Confié en él completamente. Jamás, en ningún momento, supe que tenía una esposa. Jamás hubiera aceptado venir hoy a esta boda si hubiera sabido la verdad. Hizo una pausa, mirando directamente a Esteban, cuyo rostro se había transformado en una máscara de pánico absoluto. Yo también fui su víctima, y lo siento profundamente, de corazón, por el dolor que esto pueda causarle a esta familia. Un aplauso tímido, casi reflexivo, surgió de algún rincón del salón y rápidamente se extendió entre los invitados que comprendían la valentía que representaba aquella confesión pública. Esteban, completamente derrotado, buscó con la mirada algún aliado entre los presentes, pero encontró únicamente rostros de decepción, incredulidad y, en algunos casos, un desprecio que jamás había imaginado recibir de la gente que consideraba sus amigos. «Esto es una encerrona», masculló con la voz quebrada por la ira y la humillación. «Adriana, ¿cómo pudiste hacerme esto frente a todos en la boda de tu hermana?» Adriana se acercó a él, lo suficientemente cerca para que solo él pudiera escuchar con claridad cada una de sus palabras, aunque el silencio del salón permitía que todos captaran, de todas formas, el tono gélido de su respuesta. «Yo no te hice nada, Esteban. Tú te lo hiciste solo, cada vez que decidiste mentirme, cada vez que decidiste traer a tu amante a la boda de mi hermana, pensando que yo estaría demasiado ocupada para notarlo. Yo simplemente organicé la verdad, de la misma manera en que organizo cada detalle de cada evento que dirijo, con precisión, con anticipación, sin dejar nada al azar». Esteban abrió la boca para responder, pero no encontró ninguna palabra que pudiera salvarlo. El padre de Lucía, un hombre robusto y de temperamento tranquilo que había tratado a Esteban como a un hijo durante 15 años, se levantó lentamente de su silla y caminó hacia él con una expresión que no necesitaba palabras. «Creo que es momento de que te retires», dijo con una firmeza que no dejaba espacio para réplicas. «Esta es la boda de mi hija. No la vamos a arruinar más de lo que ya la has arruinado tú». Esteban miró a su alrededor una última vez, buscando desesperadamente algún gesto de compasión, algo a lo que aferrarse. No encontró nada. Sus propios socios de negocios apartaban la mirada, incómodos, avergonzados de haber estado asociados, aunque fuera indirectamente, con semejante espectáculo de mentiras. Finalmente, con los hombros hundidos y el rostro descompuesto, caminó hacia la salida, atravesando el salón bajo el peso de 200 miradas que ya no reflejaban admiración ni respeto, sino la fría certeza de haber sido, durante años, un fraude cuidadosamente disfrazado de hombre exitoso. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Adriana se giró hacia el escenario, respiró profundamente y con una voz clara y firme se dirigió a todos los presentes. «Lamento mucho esta interrupción», dijo con la misma serenidad profesional que había caracterizado cada minuto de aquella jornada. «Pero esta noche es de Lucía y de su esposo, y no vamos a permitir que nada ni nadie les robe ni un segundo más de su felicidad. Rodrigo, por favor, continuemos con el video que preparamos para los novios». Y así, como si la tormenta jamás hubiera existido, la pantalla volvió a mostrar las fotografías originales de Lucía y su esposo. La música volvió a sonar suave y emotiva, y poco a poco el salón comenzó a respirar de nuevo. Lucía, todavía conmocionada, se levantó de su silla y caminó directamente hacia su hermana, abrazándola con fuerza frente a todos los invitados. «Gracias», le susurró al oído, con la voz quebrada por las lágrimas. «Gracias por protegerme incluso en un momento así». «Siempre», respondió Adriana, abrazándola con la misma fuerza. «Hoy es tu día, nada de esto lo va a cambiar». La fiesta continuó. El pastel se cortó. Los novios bailaron su primera pieza como esposos, los invitados brindaron y celebraron hasta pasada la medianoche, y aunque el episodio de Esteban quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes,
La boda de Lucía terminó siendo, en palabras de la propia novia, la noche más hermosa de su vida, precisamente porque su hermana había demostrado, con hechos y no con palabras, hasta dónde era capaz de llegar para protegerla. Valeria se acercó a Adriana antes de marcharse, ya entrada la madrugada, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado y el jardín comenzaba a vaciarse. «Gracias por decirme la verdad», le dijo, con los ojos todavía enrojecidos. «Podrías haberme humillado frente a todos, podrías haberme tratado como si yo fuera la culpable, pero no lo hiciste». «Tú no hiciste nada malo, Valeria», respondió Adriana, sosteniéndole la mano con calidez. «Fuiste engañada, igual que yo. No tenía ningún sentido que las dos pagáramos por los pecados de un solo hombre». Valeria asintió, secándose una última lágrima. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Voy a divorciarme», respondió Adriana, sin dudar ni un segundo, con una claridad que solo pudo haberse construido durante las últimas horas, mientras cada pieza del rompecabezas encajaba dolorosamente en su lugar. «Y voy a seguir con mi vida, con mi trabajo, con la gente que realmente me quiere». Los meses que siguieron confirmaron cada palabra de esa promesa. Adriana inició los trámites de divorcio apenas una semana después de la boda, con la misma organización meticulosa con la que planeaba cada evento de su carrera. Contrató a la mejor abogada de la ciudad, reunió toda la evidencia necesaria y en cuestión de semanas obtuvo un acuerdo que reflejaba con justicia los 15 años que había invertido en aquel matrimonio. Esteban, por su parte, vio cómo su reputación se desmoronaba con la misma velocidad con la que antes había construido su imperio de mentiras. Sus socios de negocios, incómodos con el escándalo que ya circulaba discretamente entre los círculos empresariales de la ciudad, comenzaron a distanciarse uno por uno. Los contratos que dependían de su imagen pública de hombre confiable empezaron a caerse. La constructora que había heredado de su padre entró en una crisis de la que tardaría años en recuperarse, si es que alguna vez lo lograba. Valeria, por su parte, tardó varios meses en recuperarse emocionalmente de la humillación pública que había vivido, pero encontró en esa misma experiencia una lección invaluable sobre la importancia de hacer preguntas, de investigar, de no dejarse llevar únicamente por la confianza ciega. Su carrera como arquitecta e influenciadora de decoración, lejos de verse afectada, incluso ganó cierta notoriedad tras el episodio, que se filtró parcialmente en redes sociales gracias a algunos invitados que no pudieron resistir la tentación de comentarlo. Ella misma, en una publicación cuidadosamente redactada, decidió contar su versión de la historia con una honestidad que sus seguidores agradecieron profundamente, convirtiéndose, sin buscarlo, en una voz que muchas mujeres sintieron representativa de sus propias experiencias. Adriana, por su parte, encontró en aquella noche el punto de partida de una nueva etapa profesional. La historia, aunque nunca mencionó nombres públicamente, se volvió una leyenda dentro del exclusivo círculo de organizadores de bodas de lujo. La ceremonialista que había descubierto la infidelidad de su propio esposo en plena boda de su hermana y que, en lugar de derrumbarse, había manejado la situación con una elegancia y un profesionalismo que se convirtieron en el estándar de referencia para toda la industria. Las solicitudes de trabajo se multiplicaron. Recibió una invitación para organizar bodas de lujo en destinos internacionales, desde la Toscana hasta la Riviera Maya, trabajando con familias que valoraban precisamente esa capacidad suya de mantener el control absoluto incluso en las circunstancias más adversas. 6 meses después de la boda, Adriana se encontró casualmente con uno de los antiguos socios de Esteban en un evento empresarial en el que había sido contratada para coordinar la logística.
El hombre, incómodo, se acercó a saludarla con una mezcla de vergüenza y curiosidad. «Adriana, quería decirte que lamento mucho lo que pasó aquella noche», le dijo, evitando su mirada. «Nadie de nosotros sabía nada. Esteban siempre se mostró como un hombre intachable». «Lo sé», respondió ella, con una serenidad que ya no requería esfuerzo, que se había convertido en parte natural de quien era ahora. «Todos fuimos engañados de distintas maneras, pero eso ya quedó atrás». «¿Sabes algo de él?», preguntó el hombre con cierta cautela. «Solo lo necesario», respondió Adriana, sonriendo levemente. «Y con eso me basta». En efecto, sabía lo suficiente. Sabía que la constructora que Esteban había heredado de su padre había perdido 3 contratos importantes en los meses posteriores al escándalo, que sus antiguos inversionistas comenzaban a cuestionar públicamente su credibilidad, y que el propio Esteban había tenido que mudarse a un departamento mucho más modesto que la casa que habían compartido durante años. No sentía alegría por su desgracia, exactamente, pero tampoco sentía la necesidad de fingir compasión por un hombre que había construido su ruina con sus propias manos, mentira tras mentira, durante más de un año. Lucía, por su parte, se convirtió en su aliada más incondicional durante todo el proceso de divorcio. Fue ella quien insistió en que Adriana se tomara unas semanas de descanso después de que se finalizaran los trámites legales, quien la acompañó a firmar los últimos documentos frente al notario, quien organizó, sin que su hermana se lo pidiera, una pequeña cena entre amigas para celebrar el cierre definitivo de aquel capítulo doloroso. «Sabes que estoy orgullosa de ti, ¿verdad?», le dijo Lucía aquella noche, levantando su copa de vino en un brindis improvisado. «La forma en que manejaste todo, la forma en que me protegiste incluso cuando tu propio mundo se estaba derrumbando. No conozco a nadie más fuerte que tú. No fue fuerza lo único que necesité», respondió Adriana con los ojos brillantes. «Fue también saber que merecía algo mejor que 15 años de mentiras. Eso también es una forma de fuerza, ¿no crees?». «La más importante de todas», afirmó Lucía, chocando su copa contra la de su hermana. La noticia de lo ocurrido, aunque nunca se difundió públicamente con nombres completos, circuló de manera casi legendaria dentro del círculo profesional de organizadores de eventos de lujo. Colegas de Adriana, algunos que apenas la conocían de nombre, comenzaron a contactarla para pedirle consejo, para preguntarle cómo había logrado mantener el control absoluto de un evento de semejante magnitud mientras enfrentaba al mismo tiempo la peor crisis personal de su vida. Ella respondía siempre lo mismo. La clave nunca fue ignorar el dolor, sino no permitir jamás que el dolor decidiera por ella. Un año después de aquella noche, Adriana caminaba por los jardines de una propiedad en la costa de Portugal, supervisando los preparativos de otra boda, esta vez para una familia europea que la había contratado específicamente por recomendación de Lucía. El sol de la tarde caía suavemente sobre el mar, y mientras revisaba los últimos detalles del montaje floral, sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. Ya no cargaba con el peso de una mentira ajena. Ya no vivía pendiente de señales que se negaba a interpretar. Había recuperado, pieza por pieza, la confianza en sí misma, en su criterio, en su capacidad de reconstruirse después de la peor traición imaginable. Lucía la llamó esa misma tarde, como hacía cada semana desde la boda. «¿Cómo va todo por Portugal?», preguntó su hermana, con esa voz alegre que siempre le devolvía la calma. «Perfecto, como siempre», respondió Adriana, sonriendo mientras observaba el atardecer teñir el cielo de tonos anaranjados. «Ya sabes, otra boda, otra familia feliz». «¿Y tú eres feliz?», preguntó Lucía con esa ternura que solo una hermana podía tener. Adriana guardó silencio un momento, contemplando el mar,
pensando en todo lo que había atravesado en los últimos 12 meses. El dolor, la humillación, la furia contenida, la decisión de no dejarse destruir, la reconstrucción lenta pero firme de una vida completamente nueva. Sí, respondió finalmente con una convicción que llenaba cada sílaba de su voz. Soy más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Y mientras colgaba el teléfono y regresaba a supervisar los últimos detalles de la ceremonia que dirigiría esa noche, Adriana Montenegro comprendió, con total claridad, que la verdadera victoria nunca había sido exponer a Esteban frente a 200 invitados. La verdadera victoria había sido no permitir jamás que la traición, la mentira o la humillación le arrebataran lo único que realmente le pertenecía: su dignidad, su inteligencia y su capacidad inquebrantable de mantener el control, incluso cuando el mundo entero parecía estar desmoronándose a su alrededor. Recibió, esa misma semana, una llamada de Valeria, con quien había mantenido un contacto esporádico pero sincero desde aquella noche. La joven arquitecta le contó que finalmente había decidido mudarse a otra ciudad, buscar un nuevo comienzo, lejos de cualquier recuerdo asociado con Esteban, y que había comenzado a salir, con calma y sin prisa, con un colega de su estudio de arquitectura que la trataba, según sus propias palabras, como alguien que realmente merece la verdad completa, no solo la parte conveniente. «Aprendí algo muy importante gracias a ti», le dijo Valeria antes de despedirse. «Aprendí que la dignidad no se pierde cuando alguien te miente. Se pierde solo si decides quedarte a vivir dentro de esa mentira». Adriana sonrió al escuchar aquellas palabras, sintiendo que, de alguna manera extraña, ambas habían salido fortalecidas de la peor experiencia de sus vidas. Esa noche, como cada noche desde entonces, se durmió sabiendo que había elegido, en el momento más difícil de su vida, la única respuesta que realmente importaba: la de una mujer que jamás permitió que la mentira de otro definiera quién era ella.